Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido, esto es No Dormirás Más y el día de hoy estoy en la cueva de Wilson el Gato, que nos va a mostrar algo espectacular que ya están pudiendo ver aquí. Recuerden que él tiene un canal que se dedica a los videojuegos, a la tecnología, a todo lo moderno, pero también tiene algunos objetos de colección como esto y ahorita nos va a decir qué es. Muchas gracias, Alex. Esto es la Ouija. No es cualquier Ouija, es una edición especial de Dross, el famoso youtuber, la cual hicieron nada más 1500 piezas y tiene reglas específicas para contratar para los espíritus. Ahorita la vamos a ver a detalle, les vamos a filmar de cerca para que puedan ver cómo es esta Ouija. Así que comenzamos. Hola, aquí tenemos la pieza, tenemos la caja, lo que vendría siendo la parte frontal. Tenemos la imagen de Dross con 2 velas. Está hecho por Monte Carlo, una empresa famosa de tarjetas. Y aquí tenemos el nombre de Dross, vaya, su marca con su respectiva firma. Se supone que está autografiado por él mismo. Y en la parte de atrás nos encontramos con una breve descripción, que si pasa algo puedes comunicarte con el diario de Dross para mandarle tu mensaje de qué es lo que pasó al jugar la Ouija. Es muy interesante esto, poder comunicarte así directamente con la persona. Vemos que está hecho en México, curioso porque él es argentino. Y vemos que, bueno, pues todas las redes sociales, en la edad de 15 años para arriba, que es reciclable, no tóxico, pues cosas que tienen que hacerse cuando ven un producto. A los costados nada más vemos que dice Ouija y el nombre de Dross en repetidas ocasiones en todos los costados. Vamos a disponer a destaparlo. Antes de que la abras, no sé si alcanza a apreciar en cámara, creo que sí, esta parte tiene brillo. Sí, está como serigrafiado. Esta parte, incluso al tacto, se siente como que no es liso, como que tiene bordes. Sí, se ve aquí contra luz, aquí sí se ve el brillo. Se ve que está hecho con muy buena calidad. Se supone que también es de coleccionista, nada más hicieron 1500 piezas, entonces tenemos el honor de tener una de ellas. Al destaparla, a primera nos encontramos con la Ouija. Vemos que tiene una textura lisa, pero como que tiene algo rasposito. Está curioso. Vamos a sacar la tanda. Vemos que en esta parte efectivamente está la firma de Dross y está un número de serie aquí, la cual es la pieza que tenemos nosotros. Es muy interesante, esto es muy interesante como para coleccionistas que les gusta el misterio o simplemente que sigan a Dross, que sean fan de ellos. Y aquí por este lado nos encontramos, que se movió, nos encontramos con que no sé cómo se llama. Se ve con una plumilla, parece una... que señala dentro de la Ouija. Ajá, con la cual podemos aquí contactar a los espíritus. Y aquí tenemos las instrucciones que hay que seguir paso a paso para contactar a los espíritus. Por ejemplo, dice que se debe colocar sobre las rodillas de 2 personas sentadas o en una mesa. Dice que hay que saludar al empezar y que hay que ser respetuosos. Que el tiempo de respuesta es de 1 a 10 minutos. Muy bien. Que hay que abstenerse de hacer preguntas ridículas ni de tono de burla. Esto hay que hacerlo muy serio. Y estas son más sugerencias, donde dice que necesitamos, parece que es como si fueran opciones de mucha gente que juega la Ouija de manera diferente, que necesita velas o que podrían crear un ambiente diferente, que el volumen no sea alto. Ya por último dice que esperamos que estas experiencias
les sean útiles. No sin antes aclarar nuevamente que el anterior escrito son solo algunas de las formas que sugieren las personas que gustan de utilizar la tabla Ouija. Los misterios que encierra todo lo paranormal son muchos. Para unos simples supersticiones sin sustento alguno, para otros es la forma de entrar a mundos desconocidos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se atreven a entrar al misterioso mundo de la Ouija? Al fondo creo que no tiene nada. Al fondo ya no tiene nada. Pero pues está muy interesante, la verdad. El material es una tabla, pero es muy dura. Esto está serigrafiado, pero se ve muy de buena calidad. Esta parte de atrás me llama mucho la atención porque también tiene una capa. Está la firma, se ve la firma que está hecha, está como sobresaliendo, como si fuera una especie de pintura que sobresale con la firma de Dross. Se me hace muy curioso eso. No sé si se alcanza a notar que sobresale la firma. Y tiene como una capa de brillo para protegerla. Se me hace muy buena calidad. Estas no sé si todavía están a la venta, pero porque la más sacaron por tiempo limitado, pero tiene un valor como de 700 pesos mexicanos aproximadamente. Si consiguen una y les gusta este tipo de cosas, yo se las recomiendo ampliamente para que puedan contactar a un espíritu. ¿Dónde se podría conseguir? ¿En Amazon? En mi caso yo lo compré en Claro Shop, pero sí hay varias páginas donde la pueden encontrar. Sí, siendo 1500 pues es posible que ya sea más difícil de conseguir. Sí, es lo malo, pues. Como es de colección, pues no, va a estar difícil conseguirla, pero si buscan bien o encuentran una de segunda mano, una que encuentran, yo creo que es una buena pieza de colección, y más para si les gusta este tipo de cosas de misterio. Me parece ideal. Vamos a poner la prueba. Vamos a viajar unos cuantos kilómetros hasta una playa cercana, cercana entre comillas, es Manzanillo. Vamos a conducir unas cuantas horas para ir ahí y probar una leyenda de un bañista que está ahí, si nos la puedes contar. Oh, sí, esta historia, tengo un conocido que me contó la historia de un bañista que lamentablemente se ahogó en el mar, pero lo extraño es que hay gente que vive ahí, sobre todo hay un hotel, donde escuchan la voz de alguien pidiendo socorro después de que murió la persona. Entonces vamos a ir a investigar y vamos a estar ahí en la playa para ver a corroborar la historia y sobre todo para ver si podemos contactar con el espíritu. Sí, según las instrucciones que estábamos checando hace un momento, pues dice que, por ejemplo, el agua salada en el mar y la energía que hay ahí es un lugar que propicia todos estos contactos. Entonces vamos a viajar para allá y no se pierdan en la segunda parte en el canal de Wilson el Gato. Wilson el Gato, que ahí les voy a dejar todos los enlaces de sus redes sociales. También él trabaja sobre Twitch, entonces también va a estar ahí toda la información sobre él. Y ahí es donde vamos a hacer la prueba de esta tabla Ouija. Wilson, muchísimas gracias por mostrarnos tu colección. Un gusto invitarme a tu canal, y espero colaborar más, porque hay muchas cosas de historia de terror referente a lo que yo hago, que he notado que estaría muy bien que le echaras un ojo. Vamos a estar revisando eso. Muchísimas gracias y que duermas bien, si puedes. ¿Estás, Alex? Muy bien, vamos a comenzar. Me voy a poner el micrófono aquí para que ustedes puedan escuchar todo. Y vamos a comenzar colocando las manos. Y la primera pregunta es: Ouija, ¿quieres participar con nosotros?